Hola, mi nombre es Martín Jerónimo Carrasco Duarte, alumno de UTEL. Hoy estudiaremos la materia de electrónica. A continuación, les presento el siguiente video de la tarea número 3, variables eléctricas. Hola, bienvenidos. Continuamos con la tarea electrónica. El tema, variables eléctricas, respondiendo a los cuestionamientos la inquietud que tiene el joven Mateo, con la pregunta número 1. ¿Cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? La tensión eléctrica se asocia a la magnitud que permite indicar la diferencia existente en el potencial eléctrico que se registra entre dos puntos. La tensión eléctrica también se conoce como voltaje, cuya unidad de medida es el voltio. Como podemos observar en la imagen de aquí, tenemos una distribución de la tensión en un circuito de serie paralelo, en el cual de un punto A recorre toda la corriente por todos los conductores, resistencias, cableado, y termina en el punto B. El voltaje refleja el número de voltios que intervienen en un cierto sistema eléctrico. Es importante tener en cuenta que la tensión eléctrica no está relacionada con la distancia que recorre la carga, sino que está determinada por el potencial eléctrico que existe entre dos puntos. Si la tensión eléctrica supera los 1000 voltios, se le califica como alta tensión. El manejo de esta tensión requiere múltiples cuidados para evitar accidentes. Como lo menciona el escrito, hay diferentes tensiones eléctricas: tensión normal, tensión mediana y tensión alta. En este caso que menciona que hay que tener cuidado porque puede haber peligro para algún accidente de alguna persona. Gracias. Bueno, pues continuamos con la segunda pregunta que se hace el joven Mateo, donde dice así: ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Dice: saber o conocer la intensidad de la corriente en un circuito eléctrico nos sirve o ayuda para determinar la magnitud de la corriente que debe pasar por tal circuito y así identificar su correcto funcionamiento. En las mediciones eléctricas se utilizan métodos, instrumentos y cálculos con la finalidad de ver el funcionamiento de cada dispositivo y comprobar la pertinencia de su aplicación. Es importante que recordemos que medir consiste en obtener la magnitud de un objeto físico. Por lo tanto, si ustedes pueden observar en la imagen de aquí, donde está un circuito que tiene una batería de 12 volts, una corriente y una resistencia, y estamos por medio de un instrumento, un voltímetro, estamos midiendo en amperios. En esta otra imagen podemos ver un circuito en paralelo en el cual está midiendo en volts, los 12 volts que inician, y con sus resistencias en ohms. Y podemos observar también en esta imagen el hecho de estar haciendo una medición que nos da en el voltímetro 37.4 volts nos permite identificar que el fusible tiene continuidad de corriente. Por tal motivo, la falla no se encuentra en el fusible. Sería todo, muchas gracias. Continuamos con la pregunta número 3. ¿Cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia? La unidad de medida del voltaje es el voltio y se representa con la letra V. Otras unidades de medida del voltaje derivadas del voltio son el kilovatio, kV, y el milivoltio, mV, equivalentes en su orden a 10 a la 3 volts y 10 a la 6 volts. En el caso de la intensidad de corriente, la unidad de medida de la intensidad de corriente es el ampere o amperio, con la letra A. Otras unidades de medida de la intensidad de corriente derivadas del ampere son el miliamperio, mA, y el microamperio, equivalentes en su orden a 10 a la 3 y 10 a la 6 amperes. La resistencia
La unidad de medida de la resistencia es el ohmio o U-ohms, que se representa con el símbolo omega. Otras unidades de medida de la resistencia derivadas de ohms son el miliohms y el microohms, equivalentes en su orden a 10 a la 6 ohms y 10 a la 9 ohms. ¿De dónde se obtienen? El voltaje se obtiene de un generador de voltaje como las pilas, baterías, corriente eléctrica. La intensidad de corriente o corriente eléctrica es la que se conduce por el circuito después de recibir la carga del voltaje y es medida en amperes. La resistencia es la impedancia u oposición que tienen los electrones al desplazarse a través de un circuito eléctrico o electrónico. Como podemos observar aquí en la tabla básica de variables eléctricas, tenemos la diferencia de potencial o voltaje, su variable es la V, unidad de medida volts y símbolo V. Corriente o intensidad de la corriente, variable utilizada la I, unidad de medida en amperes y símbolo A. Resistencia, unidad de variable utilizada, la R, unidad en ohms y su símbolo omega. Otras dos que también son comunes es la carga eléctrica, la potencia. Sus variables utilizadas para cálculos es Q y P. Sus unidades son coulomb y watts y sus símbolos son C y W. En la imagen, como ejemplo que tenemos aquí, diagrama unidades de medidas de un circuito, podemos ver que aquí estamos utilizando las unidades de medida de los volts, de los microamperes y de los ohms, en donde se cumple un circuito desde el punto A al punto B con sus signos más y menos. Sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención.